Bueno, muy buenos días a todos. Encantado de estar aquí con ustedes, encantado de sentirme hoy un poco más cerca del Perú. Son las 12 de la mañana para ustedes, las 7 de la tarde para mí, hora de Madrid. Y bueno, agradecer al PAD el ofrecimiento y la invitación para compartir un rato con ustedes, unas reflexiones con ustedes, ¿no? Quiero hablarles hoy de lo que es necesario en el mundo de las empresas, que es la flexibilidad total, que le hemos llamado, ¿no? En un mundo que estamos viendo que no tiene horizontes, ¿no? Ahora más que nunca, ¿no? Si les parece, empiezo bueno, pues presentándome yo brevemente. Soy asociado de Huete Co. Luis Huete, me imagino que lo conocerán, es profesor del IES y que ha participado también con ustedes en distintas ocasiones. Y tenemos una plataforma de unos 30 profesionales en 8 países. Ahí en el Perú tenemos 3 grandísimos profesionales, 3 grandísimos asociados que forman parte también de este equipo. Soy fundador y CEO de una consultora estratégica que se llama Estratégico, que está basada en España. Soy miembro de la directiva de una asociación de Interim Management, también en España. En Sevilla llevo una comisión de innovación y transformación digital en la Confederación de Empresarios. Doy clases en distintas escuelas de negocio y bueno, he participado en algunos artículos y algunos libros, ¿no? Tienen mis datos de contacto abajo de la pantalla, en algún momento más a lo largo de la presentación lo tendrán. Bueno, estoy a su disposición para cualquier cosa que necesiten y que requieran una vez que ya haya finalizado la presentación, ¿no? ¿Cómo vamos a estructurar la presentación de la planificación del webinar, ¿no? Inicialmente una pequeña introducción, como ven ustedes ahí, de 5 minutos. Tendremos aproximadamente una exposición de unos 40 minutos. Al finalizar habrá un turno para preguntas de unos 10 minutos y un cierre que haré unas conclusiones finales, ¿no? Tanto hay ahora mismo, algunos de ustedes están en conexión directa por Facebook y otros están por Zoom, ¿no? En cualquier caso, a lo largo de mi presentación, si alguno tiene una inquietud por algo concreto, una pregunta concreta de lo que estoy comentando en ese momento, pues puede intervenir, ¿no? Bien, las preguntas las pueden hacer a través del Zoom, que me aparecerán, y las que hagan a través de Facebook, pues nuestra eficiente Mariale, que nos la va a ir pasando, que está ahí en la parte de atrás ayudando a que todo esto salga como tiene que salir, ¿no? Pues si les parece, empezamos, ¿no? Vamos a empezar, ya que estamos hablando de la flexibilidad en un mundo sin horizontes, vamos a hablar de ese mundo sin horizontes. Vamos a hablar del entorno. ¿En qué entorno estamos? Parece ser que estamos en un entorno donde ahora mismo nada más que se habla del cambio. Todos son cambios. Me parece que es la era de los grandes cambios, ¿no? Y que todo tiene que cambiar, todo tiene que evolucionar y quitando algunas cosas que consideramos vintage y por lo tanto agradables nuevamente, pero todo parece que pasa muy pronto a lo antiguo, ¿no? Parece que además también estamos en un entorno, este acrónimo lo conocerán más que de sobra, me imagino que muchísimos profesores se lo comentarán, estamos en un entorno VUCA, que es el acrónimo en inglés de volátil, incierto, complejo y ambiguo, pero para mí, para mi punto de vista, no estamos solamente en un entorno VUCA, estamos en un entorno al que yo le llamo VUCA al cuadrado. O sea, esto ya no, que cuando creíamos que ya no podía existir más complejidad y más situaciones inciertas, ha llegado incluso el COVID-19 para recordarnos que sí, que era posible que todavía todo fuera más ambiguo y más incierto, ¿no? Con lo cual, el entorno en el que estamos es realmente cambiante, es realmente globalizado, es realmente un entorno donde las cosas no solamente cambian, sino que cambian muy rápida, ¿no? Tanto es así que hacer planificaciones, yo me acuerdo cuando hace una serie de años hacíamos planificaciones y proyecciones de planes de negocio, en algunas empresas pues hacíamos a 10 años, a 5 años, ahora hacer proyecciones a más de 3 años, pues ya hay que sacar la bola de cristal, intentar ser bastante imaginativo, ¿no? Mucha gente reflexiona sobre si estamos en una era de cambios, una era de muchos cambios, o en un cambio de era. Una reflexión interesante, ¿no? Yo, bajo mi punto de vista, desde mi opinión, yo creo que estamos en algo tan grande que estamos en un cambio de era. De hecho, es un cambio de era donde todo está en ebullición, todo está ahora mismo moviéndose a mucha velocidad y borboteando, y yo le llamo el neorrenacimiento. El renacimiento, como saben ustedes, pues un movimiento que se dio en Europa entre el siglo XV y el siglo XVI, donde hubo muchísimos cambios en la sociedad, no solamente a nivel del arte y de la cultura, sino en todos los ámbitos. Y yo creo que nos pasa exactamente igual, ¿no? Estamos ahora mismo en una etapa que yo le llamo el neorrenacimiento porque estamos teniendo cambios a nivel social, nada más que hay que ver cómo nos relacionamos, ¿no?
Dicen que la tecnología acerca a las personas que están lejos, pero aleja a las que están cerca, ¿no? Y eso es una realidad que estamos viviendo, ¿no? El cómo como sociedad nos estamos relacionando entre nosotros y cómo nos vinculamos, ¿no? A nivel empresarial, que duda cabe que está cambiando la forma en que hacemos los negocios. El e-commerce ha llegado de hace bastantes años y cada vez está cogiendo una fuerza mucho mayor. Ahora el COVID la está impulsando todavía más. Y las relaciones B2C, Business to Consumer, B2B, Business to Business, están cambiando drásticamente en cómo nos relacionamos. Cada vez es más frecuente que muchísimos negocios pues tengan sus líneas de WhatsApp y te atienden casi 24 horas cualquier petición que uno tenga, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esos son pequeños ejemplos de todo lo que está evolucionando y está cambiando ahora mismo a nivel empresarial. A nivel financiero, están entrando players como PayPal o muchísimas, las fintech que se hablan y los crowdfunding, los crowdlending, hay muchísimos actores que están entrando en el mercado financiero, que ya no es exclusivo solamente del sector bancario, sino que están entrando competidores. Bueno, sabemos que Facebook, ¿no? Pues está intentando sacar su propia moneda, que la ha llamado Libra, y bueno, está cambiando bastante, ¿no? El panorama financiero. A nivel económico, ahí estamos, todo el planeta está siendo partícipe de la lucha, de la pugna que tienen Estados Unidos y China y Rusia ahí en tercer plano, pero está cambiando. O sea, teníamos un jefe del imperio que era Estados Unidos, por llamarlo de alguna manera, y estamos viendo que están entrando otros actores con fuerza y están cambiando las fuerzas económicas en el planeta, ¿no? Y que nos está afectando a toda esa lucha, ¿no? A nivel tecnológico, bueno, en todo el mundo se está dando lo que se le llama muy coloquialmente la transformación digital, pero no solamente es una transformación digital, es una transformación tecnológica muy profunda que nos está afectando a todos los niveles, ¿no? O sea, sin ir más lejos, el 5G, el cloud computing, realidad virtual, realidad aumentada, machine learning, big data, analytics, robótica, internet de las cosas. Bueno, y hay muchísima tecnología que ahora mismo está llegando a nuestras vidas, la estamos viendo como algo normal porque, bueno, la estamos viviendo en presente, pero que si echamos la vista atrás, hace 13 años no existía ningún móvil con pantalla plana, o sea que estamos hablando de que todo evoluciona muy rápido a nivel tecnológico, ¿no? A nivel cultural educativo, ya no consumimos la música como la consumíamos antes, me imagino que ya nadie se anima a comprar ningún tipo de formato físico de música, sino que la gente ya la consume en streaming, en formato digital. A nivel educativo, también muchísimas personas están aprendiendo cosas por plataformas online, YouTube y otras herramientas que hasta hace unos años pues, no eran impensables. Todas las escuelas de negocio, incluyendo el PAD, pues dedican bastantes esfuerzos en que no solamente tengamos la parte presencial, sino la parte online para poder trasladar esa formación a sus alumnos, a sus participantes, ¿no? Y evidentemente a nivel sanitario e higiénico, pues ahora más que nunca todos nuestros hábitos a nivel mundial, a nivel sanitario y higiénico están cambiando, ¿no? ¿Y por qué están cambiando? Porque ha entrado un actor en juego que es el COVID-19, ¿no? COVID-19 nos afecta a todos, o sea, si estamos diciendo que estamos teniendo cambios a nivel social, empresarial, a todos los niveles, pues ahora viene el COVID y todavía nos convulsiona más todo esto, ¿no? Y nos hace ver además unos nubarrones negros en el horizonte desde el punto de vista económico de cómo se plantea el horizonte a corto y medio plazo, ¿no? Parece ser que todos los países de una manera u otra, pues parece ser que podemos entrar en una recesión, un frenazo económico y ahora mismo es de alcance no calculado, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Bien, este es el entorno, o sea, tenemos que ser conscientes que aquí es donde nos ha tocado vivir, ¿no? La reflexión que nosotros podemos hacer, oye, vale, nos ha tocado estar en este entorno, un entorno que mezclamos el VUCA con el COVID, por ponerle siglas, ¿vale? Pero ¿cómo trabajamos? ¿Qué hacemos, no? ¿Qué hacemos nosotros como empresarios a la hora de estar en este entorno que no parece que vaya a cambiar? Nada más que con el COVID, yo calculo, sin ser un especialista, pero COVID desde el punto de vista sanitario tenemos para bastantes meses, incluso yo diría que por lo menos 2 años, y el impacto económico que está teniendo en distintos países es desigual, pero va a ser un impacto económico también que va a tener su duración, ¿no? Entonces, cuando tenemos una responsabilidad ejecutiva en una empresa o estamos dirigiendo alguna compañía,
tenemos que tomar decisiones de cómo actuamos, cómo trabajamos, ¿no? Yo recomiendo ahora mismo tener la cabeza fría, ahora mismo no es momento, tanto ustedes como nosotros, por ejemplo, en España y en muchos sitios de Europa, no tenemos libertad de movimiento total, estamos todavía con la ola del virus pasándonos por encima. Yo digo que no es un momento de tomar decisiones ahora mismo a medio ni a largo plazo, son decisiones muy cortoplacistas. Ahora mismo lo importante es la salud, lógicamente, no solamente nuestra y de nuestra familia, sino la salud de nuestros empleados y de las personas que forman nuestra empresa. Lo segundo es la salud de nuestro negocio, intentar salvar los muebles lo máximo posible que podamos dentro de nuestro negocio, y llegará el momento, que no queda mucho, esperemos que sea de aquí al verano aproximadamente, que llegará el momento de palparnos la ropa, ¿no? De decir, oye, ¿cómo hemos quedado? Nos ha pasado el huracán por encima y cómo hemos quedado ahora mismo en estos momentos, ¿no? Ese será el momento de empezar a intentar tomar decisiones a medio largo, ¿no? A medio largo plazo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conocer, o sea, tenemos que ser conscientes de conocer cómo estamos, ¿no? Y en qué situación estamos. Y no solamente estamos nosotros, sino cómo está nuestro entorno, cómo está nuestro sector, cómo está nuestro mercado, ¿vale? Entonces, es importante conocer. Cuando nosotros hacemos esa labor de indagar en el mercado, también tenemos que ser conscientes de que hay mucha información que no es real de lo que estamos viendo, ¿no? Lo que se llama la fake news o le llaman la infosicación. En definitiva, tenemos que ser conscientes también de que vivimos en un entorno donde tenemos un exceso de información y tenemos que hacer un pequeño filtro, con lo cual tenemos que analizar, como yo pongo aquí, ¿no? Tenemos que analizar de esa información que nos llega, tanto del sector del mercado, competidores, la misma de nuestra empresa, pues hacer un análisis y extraer lo que realmente es importante y determinante para nuestras decisiones, ¿no? Una vez que hemos analizado, toca el momento de tomar esas decisiones, que es anticipándolo, ¿no? Intentar ver un poquito más allá de lo que está ocurriendo, ¿no? De lo que tenemos delante de nuestras narices, ¿no? Hay un dicho que se dice, bueno, intenta que el árbol no te impida ver el bosque, ¿no? Hay veces que hay que tomar un poquito de distancia, dar unos pasos para atrás, analizar y por lo tanto intentar anticiparte en las decisiones, ¿no? O sea, se requiere planificación. Yo me sigo encontrando todavía muchos empresarios que, bueno, que planifican poco, por llamarlo de alguna manera, no tienen presupuesto del ejercicio, no tienen planificación a 1 o 2 años vista, y bueno, y las cosas le van surgiendo, ¿no? Y claro, nada más que algo le cambie en su entorno dentro de lo que tenían establecido, pues no están preparados, ¿no? Y la cuarta pata sería innovando, ¿no? O sea, tendríamos que ver qué podemos hacer nosotros de forma diferente y que aporte valor. O sea, en definitiva, nosotros a nuestros clientes, dentro de nuestra propuesta de valor, tenemos que ofrecerles algo diferente, algo innovador. Muchas veces lo innovador no es el producto o el servicio, sino es la forma de darlo, es la forma de contestar, es la forma de atender. Entonces, bueno, dependiendo en qué negocio esté cada uno, o que dependiendo si es empresa de servicio o una empresa de producto, bueno, dependiendo de cada uno, todo esto tiene distinta casuística, ¿no? Pero básicamente es conocer primero, analizar después, anticiparte en las decisiones y tratar de innovar, ¿vale? Entonces, esto además hay que hacerlo de forma cíclica. Esto es algo que nunca se termina de hacer, sino que continuamente hay que estar haciéndolo de forma cíclica. Pero lo más importante, por mucho que planifiquemos, por mucho que innovemos, por mucho que intentemos conocer, lo más importante es que si las cosas cambian, porque estamos dentro de un entorno donde todo está cambiando, seamos flexibles. Eso es lo más importante. Tenemos que ser muy flexibles a la hora de dirigir nuestras empresas y de planificar, ¿vale? Bueno, ¿y cómo podemos ser una empresa flexible? Yo me gustaría hacerle a ustedes un símil con el bambú, con la planta del bambú. La planta del bambú tiene una serie de propiedades, una serie de características que ahora les voy a plantear un reflejo al mundo de la empresa y que nos hacen tener una empresa más dinámica, ¿no? y más flexible. Una es su resistencia. El bambú tiene las raíces bastante fuertes, está bastante bien cogido al suelo. Es una planta que tiene mucha resistencia a la tracción, más que la madera incluso, y es resistente al fuego porque bueno, tiene un alto contenido en sílice y bastante resistente al fuego. En definitiva, es una planta bastante fuerte. También a su vez el bambú es ligero, es elástico, es liviano, se puede manejar muy fácilmente. Es de bajo coste, tanto en su producción, es un cultivo que se cultiva con muy bajas necesidades de cuidado, muy bajo coste. También, igualmente, el transporte y el almacenamiento
y cuando es necesario alguna instalación hecha de bambú repararla, pues es bastante fácil y barato repararlo. En el medio y en el eje de todo esto es la sostenibilidad, es bastante sostenible, como planta que es, captador de CO2, es ecológico y degradable, es flexible. Una de las características del bambú es que es flexible en cualquier momento, en cualquier tamaño, a lo largo de toda su vida. Eso reflejado en el mundo de la empresa es muy importante, ¿no? No solamente que una empresa cuando es una startup o cuando está comenzando que sea flexible, sino que sea flexible a lo largo de toda su vida, ¿vale? Y que después, independientemente que sea flexible, que sea estable estructuralmente, ¿no? Que es la estabilidad estructural, y aquí vemos en la foto de fondo cómo a pesar de la altura pues tiene una estabilidad estructural importante, ¿no? El bambú evidentemente es un ser vivo, al ser una planta, tiene un ciclo de vida, que haremos ahora un paralelismo con las empresas, ¿vale? Es compostable, se adapta al medio y finalmente tiene capacidad de rebrote, rebrota tras muchos años que puede estar en el suelo y puede rebrotar sin problema, es muy expansiva. Bueno, entonces, estas 7 características que tiene el bambú, vamos a aplicarlas al mundo de la empresa. ¿Por qué? Porque ahora mismo lo que necesita el entorno son empresas que sean muy flexibles, muy ágiles y muy moldeables a las circunstancias. Porque ya que nosotros no podemos cambiar el entorno, no podemos cambiarlo, ¿qué es lo único que podemos hacer? Actuar sobre nosotros. ¿Y cómo podemos prepararnos nosotros para ese entorno? Pues ser lo más dinámico y flexible posible, ¿no? Si les parece, vamos entrando en cómo ser una empresa bambú. Aquí vemos una estructura hecha de bambú en un pabellón deportivo y, bueno, no sé si saben, me imagino que sí, que en muchos países asiáticos, incluso para construir rascacielos, el andamiaje, la estructura de fuera que facilita la construcción del edificio se hace con bambú y, bueno, es bastante resistente, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que nuestra empresa sea resistente, ¿no? Podemos actuar sobre algunos de estos 6 puntos que les detallo aquí, ¿no? Sobre el balance. ¿Cómo podemos hacer que nuestra empresa sea resistente? Bueno, pues teniendo unos fondos propios adecuados. Me sigo encontrando muchas empresas donde tienen unos fondos propios muy reducidos y no tienen capacidad de maniobra ninguna, ¿no? El endeudamiento, mientras menos debamos, más libres somos a la hora de tomar decisiones, con lo cual el endeudamiento que sea lo más reducido posible. Bueno, ahora mismo en muchísimos países el tipo de interés está muy bajo, muy bajo. Estamos hablando de tipos de interés por debajo del 2% y del 3%, y entonces, bueno, existe cierto ánimo a adquirir financiación libremente, ¿no? Pero yo creo que hay que hacerlo con cierta mesura, ¿no? Entonces el endeudamiento tiene que ser lo más reducido posible, ¿no? El inmovilizado, las inversiones en inmovilizado, solo es el necesario. Hay muchas empresas que invierten muchísimo, incluso en unas oficinas maravillosas, cuando a lo mejor no reciben clientes siquiera en esas oficinas, ¿no? Con lo cual, bueno, hay que ser cautos y mesurados en el inmovilizado, ¿no? Tener alineados los plazos de cobro y de pago, que más o menos, digamos, entra dentro de de lo que tenemos planificado, los plazos de cobro y los plazos de pago que tenemos con nuestros clientes y proveedores, ¿no? Y que las existencias sean las justas, ¿vale? Que no nos carguemos de existencias y tengamos ahí que, bueno, que después se nos quedan obsoletas o tenemos rotura o tenemos problemas de gestión y incluso de espacio, ¿no? Eso desde el punto de vista del balance. Desde el punto de vista de la cuenta de resultados, evidentemente el EBITDA sea razonable y alineado con el EBITDA medio del sector en el que nosotros estemos, que los gastos sean ajustados, que las amortizaciones que nosotros hagamos de los activos sean proporcionadas y ajustadas a la realidad. Desde el punto de vista de tesorería, a mí me gusta diferenciar entre la caja operativa y la caja que nos permita dormir bien, que no quiere decir que sea lo mismo. La caja operativa es según el número de días que uno se planifica tener tesorería para X número de días, y la que nos permita dormir bien bueno, cada empresario tiene la suya, ¿no? El otro día estaba yo reunido con un empresario y factura unos 3,5 millones de euros y en caja tiene 2,5 millones de euros. Y decía que, bueno, casi dormía tranquilo. Bueno, pues sin llegar tampoco a esos extremos, pero sí es cierto bueno, que hay que tener una caja que nos permita dormir bien, ¿no? Y sobre todo con planificación. Desde el punto de vista de las operaciones, ¿cómo podemos hacer una empresa más resistente? Bueno, el virus ha venido a demostrar, el COVID-19, que el just in time está muy bien,
pero perdemos flexibilidad. En el momento que el just in time se nos ha roto, por cualquier motivo, nos hemos quedado sin poder producir, ¿no? Eso se ha visto en montones de fabricantes de vehículos, por ejemplo, que han tenido que paralizar totalmente sus industrias, más que nada porque es que no podían seguir, se había roto, ¿no?, el just in time que tenían establecido, ¿no? Después los procesos ordenados y tratar dentro de lo que se pueda que nuestra producción sea pull en vez de push. ¿Qué quiero decir con eso? Que tengamos pedidos de clientes antes de ponernos a fabricar. Sería el resumen muy resumido de eso, ¿no? Pero intentar que sea la demanda que tenemos por parte de nuestros clientes, lo que tienen de nuestra producción, más que nosotros producir y meterlo en nuestros almacenes, ¿no? Que entonces, bueno, estamos incrementando el inmovilizado, ¿no?, y las existencias. Por la parte de proveedores es muy importante que sean proveedores, por una parte, estables, proveedores de largo plazo, pero que sean muy cumplidores. Y lo ideal es tener diversificación de proveedores, de forma que si uno nos falla, que podamos tener otro, ¿no?, que tengamos cierta flexibilidad con los proveedores, ¿no? Y después, por parte de clientes, que sean estables también, lógicamente, y que paguen bien, ¿vale? Si tenemos un cliente y no pagan bien, pues, bueno, pues lo estamos haciendo bastante, bastante mal, ¿no? Siempre se dice que un negocio se termina cuando se cobra, ¿no? Pues en el caso del cliente, evidentemente, es un ejemplo totalmente clarificador, ¿no? Y evitar la ley de Pareto, que me imagino que conocen, que la ley del 20-80 viene a decir, desde el punto de vista del cliente, que el 80% de nuestra facturación está en el 20% de nuestros clientes, y eso deberíamos evitarlo, ¿no? Esa concentración de que gran parte de nuestra facturación esté en un pequeño número de clientes, deberíamos tratar de evitarlo. Bien, después de ver cómo lo podemos hacer resistente, vamos a intentar analizar las características para hacer nuestra empresa ligera, ¿no? ¿Y qué entendemos por hacer nuestra empresa ligera? Por una parte, la plantilla, el personal que tenemos, ¿no? Bueno, nos podemos plantear si todo el mundo tiene que tener una relación laboral o puede ser una relación mercantil, ¿no?, donde no hace falta que estén en plantilla directamente con nosotros, sino que podemos tener una relación más de un B2B, ¿no?, de business to business con determinadas personas, determinados profesionales, ¿no? También, sobre todo, es muy típico en empresas grandes el tener un implant, el tener una persona que es de algún colaborador, de algún proveedor tuyo, que está a tiempo completo o tiempo parcial con nosotros y la tenemos dentro de nuestra organización, pero el que le paga el sueldo y depende de ese proveedor o ese colaborador, ¿no? Bueno, pues si tenemos la posibilidad de tener implant en vez de un personal propio, bueno, eso también nos ayuda a ser más ligera nuestra estructura, ¿no? Por otra parte, muy profesional. Este miércoles he puesto ahí David Cerdá. David Cerdá también es un asociado de Wet & Co, que va a dar una webinar el miércoles con ustedes, con el PAD, y va a hablar precisamente sobre profesionalidad, ¿no?, que les recomiendo porque es muy ilustrativo, ¿no? Pero mientras más profesional sea la gente que tengamos, más fácil será trabajar con ella y hacer que nuestra empresa sea ligera, ¿no? Y siempre que podamos y nos lo permita nuestro negocio, pues bueno, externalizar, ¿no? No cargarnos de estructura. Desde el punto de vista de las oficinas, ¿cómo hacernos más ligeros? Bueno, ahora lo estamos viendo que muchos estamos en teletrabajo, estamos haciendo reuniones virtuales en vez de presenciales, y bueno, y parece que muchas cosas siguen funcionando, con lo cual, oye, yo creo que hay muchas cosas que han llegado para quedarse. Tendremos que plantearnos si necesitamos tantos metros cuadrados de oficina y a lo mejor hay parte de nuestra plantilla que no es necesario que esté físicamente, ¿no? Nos pregunta Edgar que qué me refiero exactamente con plantilla implant. Un implant, lo comento, Edgar, es cuando un colaborador, imaginemos, me acuerdo yo en una empresa que yo era director de una empresa que era de renting de vehículos, ¿no? Y nosotros teníamos de la compañía de seguro, donde teníamos asegurado miles de vehículos con esa compañía de seguro, teníamos un administrativo a tiempo completo que le pagaba a la compañía de seguro y que formaba parte de la plantilla de la compañía de seguro, estaba dentro de nuestra compañía de renting a tiempo allí con el resto de compañeros, ¿no? ¿Por qué? Porque en vez de tenerlo en sus oficinas, lo tenía en la nuestra, de forma que todo era mucho más fluido. ¿Cuál es la realidad? Que esa persona no es una persona de mi plantilla, aunque estuviera físicamente en mi oficina, sino que es de la compañía de seguro, ¿vale? Entonces, eso nos hace tener más, un in-house, ¿vale? Pues posiblemente le llaman ustedes in-house,
y aquí el nombre es Implant, pero perfecto, un in-house, es eso. Seguimos. En las oficinas, igualmente, lo ideal es tener oficinas adaptables a las circunstancias, ¿no? Yo digo que lo ideal, más que ser un directivo de despacho, es ser un directivo de mochila, ¿no? Donde uno tenga la flexibilidad de poder moverse y poder adaptarse a las circunstancias. Por las oficinas, en cierta manera, es igual, ¿no? Cada vez es más frecuente que las oficinas bueno, sean muy abiertas, muy flexibles, que se pueden alquilar incluso espacios según tengan necesidades, eso no sé en el Perú, pero aquí, acá en Europa cada vez más frecuente el tener una oficina donde uno alquila módulos y alquila espacios según va necesitando, entonces bastante flexible. Y bueno, y el alquiler versus la propiedad, ¿no? Hay muchos empresarios que destinan unos fondos importantes a comprar oficinas cuando ese no es el core de su negocio. Su negocio no es el negocio inmobiliario, sino que es producir o es vender servicios o lo que sea, ¿no? Hace unos años fue bastante conocido aquí en España, el Banco de Santander, bueno, pues tenía miles de oficinas repartidas por todo el territorio y bueno, y vendió todas sus oficinas y se hizo arrendatario, ¿no? Del mismo al fondo que le vendió las oficinas, o sea, vendió todo su inmueble, ¿no? El concepto que nos dice Luis Enrique, que dice que el concepto de coworking, pues sí, efectivamente, el coworking muchas veces se relaciona más con una startup o una empresa pequeñita, pero después en empresas grandes también es frecuente que haya, bueno, se vaya uno a un centro de negocio y pueda alquilar una planta completa y al día siguiente alquilar una segunda planta o módulos que vayan necesitando, ¿no? Pero de una forma que sea muy flexible, sea ligero, ¿no? Que no tengamos, evitar los costes fijos que no estén acordes con nuestra realidad, ¿no? Dentro de la organización, bueno, metodologías ágiles, agiles, el lean management, sistema de innovación abierta, ¿vale? Y la configuración institucional que sea de una manera flexible, ¿no? Una forma ágil. Encontramos muchas organizaciones donde tienen una estructura de dirección súper pesada, ¿no? Y con un montón de cargos y un montón de departamentos que tienen que ser decisorios y no toman decisiones ágiles, ¿no? Con lo cual tenemos que intentar permitir sistemas de innovación abierta donde todo el equipo pueda aportar innovación y por otro lado que la configuración tan piramidal que tienen las empresas porque sea un poco más flexible en ese sentido, ¿no? Y otro punto para darle ligereza a nuestras organizaciones es no dejarnos llevar tanto por el legacy, ¿no? Por el legado, ¿no? Evitar todo lo que son inercias no deseadas. Eso pasa mucho en las empresas grandes y multinacionales, de que vienen haciendo las cosas de una manera y les cuesta trabajo salir de eso, ¿no? De hecho, hay empresas del sector, bueno, del sector bancario, por ejemplo, cuando quieren desarrollar proyectos muy innovadores, están montando empresas independientes. No se plantean desarrollarla dentro de sus organizaciones, ¿no? Porque la estructura que tienen, el legacy, pues ni siquiera ayuda a promover la creatividad, ¿no? Entonces, bueno, esos son unos tips de cómo podemos hacer nuestra organización más ligera, ¿no? Pero es que además, dentro de la ligereza, bueno, incluye también en que una empresa intenta que tenga unos bajos costes. Aquí parece ser que, bueno, puede ser más intuitivo, ¿no? ¿Cómo hacemos para que nuestras empresas tengan bajos costes? Pues bueno, simplemente teniendo un poco en mente lo que es una cuenta de resultados, pues, bueno, tener una buena estrategia de compra, evidentemente, ¿vale? El que los precios que nosotros negociemos de la mercancía que nosotros compramos, sobre todo si vendemos productos, no si somos una compañía de servicio, pero si somos una empresa que vendemos productos, que tengamos una buena estrategia de compra, pero sin dejarnos llevar tampoco de unas compras excesivas por volumen y unos descuentos por volumen que nos haga tener unas existencias elevadas o unas existencias no necesarias, ¿no? Entonces, bueno, hay que encontrar el equilibrio entre una buena negociación de precios en la política de compra con las existencias ajustadas, ¿no? Dentro de la política retributiva, que es un peso bastante grande en muchísimas empresas, y en empresas de servicios suele ser bueno, el importe mayor, ¿no? Está el salario. Yo siempre digo que hay que tener gente buena y bien pagada, sobre todo en determinadas posiciones, ¿vale? Pero quizá es mucho más importante lo que le llamamos sistemas de refuerzo de conducta, ¿no? Lo que, bueno, mucha gente conoce como las comisiones, ¿no? O los variables, ¿no? Nos seguimos encontrando, y yo me encuentro en muchísimas empresas donde a lo mejor incentiva nada más que la facturación. Oye, pues mientras más facture te llevas un 1% de la facturación o te llevas no sé cuánto, ¿vale? Y no se mira el margen. Entonces puede ser que estemos incentivando la facturación y estemos perdiendo dinero, ¿no? Entonces hay que tener muy claro
los sistemas de refuerzo de conducta, ¿cuáles son? ¿No? Y que estén alineados con nuestra estrategia y con nuestras metas, ¿no? O sea, si nosotros queremos llegar a facturación, o si queremos llegar a mayor beneficio, mayor margen, o si queremos llegar a una mayor penetración de mercado, en definitiva, sea cual sea nuestro objetivo, los sistemas de refuerzo de conducta tienen que potenciar que eso se haga, ¿no? Y muchas veces nos encontramos que los sistemas de refuerzo de conducta no están en absoluto alineados con lo que la empresa quiere conseguir, ¿no? Y después está otra parte dentro de la retribución que es bastante considerable y mucha gente le motiva más que lo que es puramente o exclusivamente el salario, que es la retribución en especie o la retribución emocional, ¿no? Retribución en especie es que tengan otro tipo de formación, por ejemplo, que hagan un programa en el PAD o en otro sitio, el vehículo, bueno, hay una serie de retribución en especie, pero después la retribución emocional también es importante, ¿no? Hay gente que se encuentra muy a gusto trabajando dentro de un equipo de trabajo y no se iría por ganar X más dinero al mes, no se iría a otro sitio fácilmente, simplemente porque está a gusto, ¿no? Yo siempre digo que los directivos no dirigimos personas, dirigimos emociones y por lo tanto eso tenemos que entenderlo, ¿no? Y tenemos que saber cómo son las emociones de nuestro equipo para ver si estamos alineados con lo que ellos necesitan, ¿no? Después, por otra parte, es lógico que tengamos que tener buenos acuerdos con colaboradores, ¿vale? Lo que tengamos firmado con ellos, porque esté razonable en precio y en servicio. Evitar servicios innecesarios. Muchas veces las empresas, a medida que va, sobre todo cuando van creciendo y tienen momentos buenos de mayor margen, mayor facturación, mayor crecimiento, asume determinados servicios que después, cuando lleguen momentos malos, pues les pasa factura, ¿vale? Entonces hay que intentar evitar todos aquellos servicios que sean innecesarios, ¿vale? Y una cosa muy importante también, sobre todo en las empresas familiares, es que la empresa no es el rancho o no debería ser el rancho de la propiedad, ¿no? Muchísimas empresas familiares nos encontramos que está mezclado en el balance y la cuenta de resultados montones de cosas que no son puramente del negocio, sino que deberían estar en la esfera privada del propietario, del dueño o de la dueña de la sociedad, ¿no? Entonces, intentar que en nuestras organizaciones no ocurra eso, ¿no? Que separemos muy bien la parte patrimonial o la parte de algunos gastos que tiene la propiedad respecto a lo que es la empresa en sí, ¿no? Y después, a la hora de tener, también dentro de esta parte, de tener una estructura muy ligera en costes, es tener una buena estrategia de marketing. Hoy por hoy, la tecnología permite hacer marketing de muchas maneras, que no es como teníamos antiguamente, ¿no? Que era un anuncio en televisión o era radio o era poco más, ¿no? O algún evento offline, ¿no? Ahora la tecnología permite hacer marketing de muchísimas maneras, ¿no? Entonces hay que ser un poco imaginativo para tener una buena estrategia de marketing al respecto, ¿no? Seguimos. En el eje central, como les decía, de los 7 puntos está la sostenibilidad, ¿no? Muchas veces por sostenibilidad entendemos la responsabilidad social corporativa o social empresarial que se habla que tienen que tener las empresas y mucha gente cuando se habla de sostenibilidad piensa exclusivamente en el medio ambiente, ¿no? Pero sostenibilidad no es solamente eso, ¿no? Yo siempre digo que la sostenibilidad es para todos los stakeholders, ¿no? Los stakeholders, como saben, son todos aquellos que están interesados de una parte, por una razón u otra en nuestra empresa, ¿no? En nuestra compañía. Esos son los stakeholders, ¿no? Entonces tendremos algunos interesados internos y otros interesados externos, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de hacer una empresa sostenible, quiere decir que tenemos que ser sostenibles tanto para los de dentro como para los de fuera. Me encuentro empresas que preconizan su política medioambiental o preconizan lo bueno que son en mil cosas y después a los trabajadores los tienen machacados y le están pagando una miseria, ¿no? Entonces eso no es ser sostenible, ¿no? Eso es hacer un marketing irreal de cómo eres tú como empresa, ¿no? Entonces cuando estamos diciendo de ser sostenible, oye, con los proveedores pagarle lo acordado, ¿no? Y apretarle lo justo, ¿no? O sea, hay que apretarle hasta ciertos límites, pero no hay que extorsionarlos, ¿no? A los proveedores, ¿no? Después, a los clientes, evidentemente, pues darle un servicio óptimo y tratarlo correctamente y con actitud de ayuda, ¿no? De ayudar a nuestros clientes, no solamente que lo veamos como algo puramente mercantil y transaccional, sino que lo veamos como, oye, ¿cómo puedo ayudar yo a mi cliente? ¿No? Porque eso cambia mucho la relación que tengamos con ellos, ¿no?
Y después internamente, tanto con la propiedad, evidentemente tiene que ser sostenible con los accionistas y con la rentabilidad del negocio, pero también con los empleados, como decía antes, ¿no? Por otra parte está el gobierno, para que paguemos nuestros impuestos y que paguemos los impuestos correctamente. Me sigo encontrando también, bueno, pues empresas que a la hora de tener que hacer frente a los impuestos, pues bueno, pues no, pues tienen distintos puntos de vista de cómo tiene que hacerlo y bueno, yo creo que tenemos que hacerlo todo según las reglas del juego, ¿no? Entonces, en definitiva, todo eso es el ser sostenible, ¿no? No simplemente es decir, oye, que contamino menos o mi huella de carbono digamos, la suplo con cualquier otra cosa, ¿no? Seguimos. Para ser una empresa flexible, ¿no? Y parece ser que la flexibilidad es como lo que ayuda a entender todo lo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿no? Bueno, para tener una empresa flexible, yo he puesto aquí 12 puntos, ¿vale? Muchos no requieren ni siquiera un esfuerzo económico, pero que son muy importantes tenerlo en cuenta para esa necesidad que tenemos de que nosotros, nuestra empresa, la podamos amoldar a este entorno en el que estamos tan complejo, ¿no? Tener personal multidisciplinar. Me sigo encontrando empresas donde el director de operaciones nada más que sabe de operaciones, el director financiero nada más que sabe de finanzas, el comercial nada más que sabe de comercial, y eso no puede ser. En el entorno en el que estamos hay que saber de varias cosas, ¿no? Entonces tenemos que tener un equipo multidisciplinar, ¿no? Un equipo que sea variopinto y que pueda adaptarse a las distintas necesidades que tengamos en nuestro entorno, ¿no? Por otra parte, tenemos que ser capaces no solamente de trabajar jerárquicamente en la pirámide, digamos, estándar de una organización, sino que seamos capaces de trabajar por proceso. Que eso quiere decir que un proceso no tiene por qué dirigirlo un directivo, lo puede dirigir una persona más de base, ¿no? Entonces, el trabajar por proceso es algo bastante interesante y que hace que las organizaciones sean muy flexibles. Eso es muy típico de, como decía antes, en metodologías agile, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las estructuras tienen que ser eficientes, pero no pueden ser rígidas. Muchas veces nos hemos convertido, y ahora el COVID nos lo está demostrando, que estructuras hiper eficientes, súper eficientes, pero en cuanto la hemos cambiado cualquier cosa, no han sido capaces de reaccionar, ¿no? Porque están acostumbrados a que todo sea al milímetro, ¿no? De cómo tiene que ser, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que intentar tener estructuras eficientes, pero que no se acumulen, que no se estanquen en la rigidez, ¿no? Eso nos pasa, por ejemplo, les pongo aquí el ejemplo, ¿no? El just in time versus flexibilidad que antes comentábamos, ¿no? Que muchas veces funciona tanto just in time, pues se va perdiendo flexibilidad en el proceso, ¿no? Y a nosotros lo que nos interesa es tener flexibilidad productiva, ¿no? Después, por otra parte, la resiliencia de las organizaciones. Ahora lo estamos viendo, ¿no? Con el COVID hay muchas organizaciones que, bueno, están acostumbradas a subir y bajar, y bueno, y esto del COVID es una cosa más, ¿no? Y todo el mundo se remanga, todo el mundo va a una y todo el mundo está intentando que las cosas salgan mejor y sacar la empresa adelante, ¿no? Y hay empresas que son muy resilientes y otras empresas, en cambio, sus empleados no, cuando se le piden esfuerzo, pues no lo hacen, ¿no? Bien porque, bueno, la relación con la propiedad o con los jefes no ha sido la adecuada cuando tenía que serlo y ahora no es el momento de pedirle encima que se hagan más resilientes, ¿no? Otro punto de flexibilidad es siempre, está alineado con lo que decíamos también antes, orientado a los clientes, a ofrecer valor a nuestros clientes. Si nosotros no estamos ofreciendo valor a nuestros clientes, algo estamos haciendo mal, ¿no? Con lo cual, si nuestros clientes nos demandan distintas cosas, nosotros tenemos que adaptarnos a ese tipo de cosas, ¿no? Para aportarle valor, ¿no? Por otra parte, muy atento a la competencia. La competencia no solamente son las empresas del sector que todos conocemos dentro de cada uno de nuestros sectores de nuestros mercados. La competencia hoy día puede venir por cualquier sitio. Antes hablábamos del ejemplo de que Facebook está intentando sacar la libra, ¿no? O sea que el principal competidor de un banco a lo mejor no es otro banco. Y eso nos puede pasar también a nosotros en nuestros sectores. Con lo cual tenemos que estar atentos por dónde nos puede venir la competencia, ¿no? También antes comentábamos la configuración jerárquica. Nos sigo encontrando muchas empresas que tienen una estructura de jerarquía, una estructura de toma de decisiones súper compleja, súper espesa, súper pesada, que no facilita para nada ser flexible, ¿no? Y lo uno con el siguiente punto, con el tipo de reuniones, ¿no? Montones de directivos dedican horas y horas y horas a reuniones que no son productivas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en esas reuniones
Si son para y aplaudirle al jefe, pues bueno, pues poco utilidad tienen esas reuniones, ¿no? Entonces, bueno, sobre los tipos de reuniones, qué formato tienen y qué temas se tienen que tratar, ahí también hay un tema bastante interesante que se puede profundizar, ¿no? Adaptar los procesos. Nosotros hacemos los procesos de una manera, pero si el mercado o las circunstancias, el entorno nos obliga a hacer otras cosas, pues lo hacemos otras cosas, ¿no? O sea, me imagino en el Perú, igual que aquí está ocurriendo en Europa, hay muchísimas empresas que con lo del COVID se han reconvertido, ¿no? Empresas fabricaban ropa para ciclistas y ahora están fabricando batas para equipos sanitarios, ¿no? O mascarillas y cosas de este tipo, ¿no? Una fábrica de coches que tenemos nosotros aquí, pues han estado fabricando respiradores, ¿no? Bueno, entonces, bueno, la verdad que hay que tener esa capacidad de adaptar nuestros procesos a las circunstancias, ¿no? Y una vez más, lo que decíamos antes de ir ligera de inmovilizado, ¿no? Cuando uno tiene un inmovilizado muy grande, eso, bueno, puede llegar a pasar a factura, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener cuidado con eso. Es lo que os decía antes de ser un empresario, o sea, un directivo de despacho o un directivo de mochila, ¿no? La empresa como ser vivo es el penúltimo punto que vamos a ver, ¿vale? El Ishaka dice, que me imagino que conocerán muchos de ustedes, ya hizo hace una serie de años esta similitud, ¿no? Con que la empresa es como un ser vivo y que tiene su ciclo de vida, ¿no? Al igual que el bambú, ¿no? Tiene un ciclo de vida donde, bueno, nace, va creciendo, llega a su madurez y después empieza a lo que sería, bueno, su caída y si no se hace nada por evitarlo, pues su muerte, ¿no? Bueno, tenemos que ser conscientes, ¿no? Que la empresa es así, ¿no? Tiene ese ciclo de vida. Lo que tenemos que ser conscientes es en qué momento está nuestra empresa. ¿En qué momento está nuestra empresa? Es eso lo que tenemos que nosotros ser conscientes, ¿no? Sí me gustaría resaltarles, o que bueno, hoy le estoy dando pinceladas, ¿no? Pero no hay tiempo para profundizar casi en nada, pero sí me gustaría señalarle este que está aquí en medio, de la trampa del fundador o de la familia, ¿no? Eso es un punto que se ve mucho en empresas familiares, donde van creciendo, todo pasa por la mano del fundador, todo tiene que pasar por el fundador, y llega un momento que el fundador tiene 24 horas al día, no tiene más, ¿vale? Y bien, o se pone malo, o bien no da más de sí, ¿no? Entonces, llega un momento que la empresa no crece, porque como es un cuello de botella, ¿no? Donde todo tiene que pasar por el fundador de una manera u otra, pues, y él, además, él o ella, ¿no? Piensa que es el que mejor lo hace, porque nadie mejor que él, porque es el que ha montado la empresa, entra ahí en un círculo donde nadie le deja hacer, o sea, no le deja a nadie hacer las cosas diferentes, todo tiene que pasar por él, pero él es un cuello de botella que no permite a la empresa crecer, ¿no? Incluso muchas veces no mete ni a gente suficientemente buena dentro de sus organizaciones para que no le hagan sombra o gente que no le haga crítica, ¿no? a su gestión, cuando yo creo que lo más deseable es tener gente muy profesional y que te haga crítica, ¿no? Crítica constructiva. Y yo creo que ese ejemplo hay que tener mucho cuidado, ¿no? Yo siempre digo que en las reuniones de dirección, respeto a las personas, todo, respeto a las ideas, ninguno. ¿Qué quiero decir con eso? Discrepancia, toda la que quiera. Dentro de una reunión, dentro de un comité de dirección, discrepancia, todas. Ahora, del comité de dirección se sale con una única decisión, evidentemente, ¿no? No se puede salir con más de una, ¿no? Pero discrepancia, todas, ¿no? Y mientras más, mejor, ¿no? Bueno, entonces ahí tienen bueno, ese formato de lo que es el ciclo de vida, ¿no? Y finalmente, la empresa tiene que tener capacidad de rebrote. Estamos viendo empresas que suben, que bajan, que tienen ciclos mejores, que tienen ciclos peores, pero tenemos que tirar de esa resiliencia que hablábamos antes, ¿no? Tenemos que ser capaces de remontar una adversidad que estemos sufriendo. Ahora en muchas empresas están sufriendo la adversidad del COVID, le está afectando de forma muy de lleno. Conozco montones de empresas que han pasado de facturar X a facturar 0 de un día para otro. Y bueno, eso hay que atar muy bien las cosas para poder salir de eso, ¿no? Entonces, bueno, tienes que tener un equipo resiliente, ¿no? Si con anterioridad hemos permitido sistemas de innovación abierta donde la gente innove, donde la gente se dé la posibilidad de aportar ideas. Yo siempre digo que las mejores ideas, las ideas que nos hacen diferentes de nuestra competencia, nunca vienen de nosotros, del vértice de la organización, vienen de la base. Por lo cual, dejemos que la base hable, dejemos que la base innove, que nos proponga ideas, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que estar en mejora continua. Nunca dejemos de mejorar. No creamos que por haber conseguido algo
o incluso tener una posición dominante en el mercado, no tenemos que mejorar, ¿no? Y sino que se lo digan a Nokia, ¿no? Cuando en su día, cuando le pasó el resto de compañías de móvil como Apple o Samsung le pasó por encima, ¿no? O sea, ahí tenemos que estar muy atentos al mercado y tener esa visión de mejora continua, ¿no? Ahora nos está ocurriendo una cosa que yo le he llamado globalización inversa, ¿no? Vivimos en un mundo globalizado, un mundo donde es muy frecuente producir de forma deslocalizada a los países de origen, ¿no? Las empresas, y ahora con el COVID poco a poco se está viendo la importancia de hacer una globalización inversa, ¿no? Traer las fábricas y traer los centros productivos cada uno a sus países e intentar vender, pero produciendo de sus países, ¿no? O sea, se está produciendo un efecto curioso, ¿no? Que puede afectar a los países que lógicamente eran centros de producción antes, como por ejemplo China, ¿no? Que está pasando, ¿no? Tener unos fondos propios adecuados, evidentemente, si no tenemos esa reserva que hemos trabajado previamente, no tenemos unos fondos para poder tirar bueno, y hay que presentar una suspensión de pago, un concurso de acreedores, pues que no da para más. O sea, se puede intentar, se puede salir de un concurso de acreedores, pero lógicamente mientras más fondos tengamos, pues mejor, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Vuelvo a resaltar la importancia del equipo humano. Hay muchos empresarios que no se dan cuenta de la importancia que tiene tener un buen equipo de humanos formado por buenos profesionales, porque en los momentos de la verdad, para poder rebrotar, para poder relanzar una empresa, si el equipo humano es bueno y buen profesional, eso ayudará muchísimo a que se pueda conseguir. Y finalmente, y lo pongo en el centro y abajo, el liderazgo, ¿no? Es el momento, estamos viviendo un momento que es básico el liderazgo, ¿no? La capacidad de liderazgo que tengamos los directivos, ¿no? En estos momentos. Y bueno, si les parece, le dejo el turno de preguntas, ¿vale? Intentar ir lo más rápido posible. Sé que me he dejado muchas cosas en el tintero, en el sentido de que, bueno, cada uno de estos puntos da para mucho, pero bueno, estoy abierto a sus preguntas, ¿no? ¿Vale? Yo ahora también, no obstante, antes de cuando terminemos con las preguntas, le haré unas reflexiones finales. ¿Vale? Y sí, ¿qué debe poner, me pregunta María Perales, ¿qué debe potenciar un líder en estos tiempos sin horizonte? Bueno, es muy interesante, María, porque para empezar hay que tener muy claro que es un líder, ¿no? Pero sí es cierto que en este momento, bajo mi punto de vista, lo más importante es que el líder tiene que tener un buen equipo y tiene que permitir, hay una frase de un directivo de General Electric, que él decía que su principal misión como líder de General Electric, ¿no? Que era el CEO, era regar el talento de su gente, ¿no? Dejar que floreciera, ¿no? Entonces yo creo que es el momento de dejar que la gente florezca, que la gente dé lo máximo de sí, ¿no? Yo creo que es el momento de permitir que la gente innove, ¿no? Y no creer que nosotros por tener las riendas de una organización tenemos que tener la razón, ¿no? Carlos Nerio nos pregunta que en qué momento sabes que ya debe cerrar o cambiar de giro. También pregunta cómo puedes darle valor al cliente cuando estos son entidades públicas que solo deben cumplir ciertos requisitos. Vale, muy bien. Lo de las entidades públicas es fácil de contestar, Carlos. Sí es cierto que nosotros tenemos que ser profesionales siempre y tenemos que hacer las cosas bien, independientemente de que nos la valoren más o menos, ¿vale? De eso lo veréis el miércoles con David, si queréis, os lo recomiendo, ¿vale? Entonces, bueno, pero cuando estamos con la administración pública, estamos sujetos a determinados concursos, requisitos, pues cumplirlo y ya está, ¿no? ¿En qué momento sabes que debe cerrar o cambiar de giro? Pues bueno, yo creo que siempre tenemos que estar con la mente abierta. Antes hablábamos de la mejora continua, Carlos, y la mejora continua es algo que no se acaba, no se acaba. Yo antes ponía el ciclo, ¿no? de conocer, analizar, anticipar, innovar. Eso es un ciclo continuo, ¿no? Entonces, continuamente tenemos que estar planteándonos qué pasa si algo de lo que tenemos nos falla, ¿no? César David nos pregunta, ¿es estratégico implementar supply chain que integre los procesos de clientes, proveedores y empresa? Vale,
dice también, por otra parte, la importancia de la disciplina dentro de todos los actores, disciplina individual, disciplina, vale, muy bien. A ver, el supply chain, evidentemente, sí es muy importante, César, siempre y cuando no lo utilicemos exclusivamente como algo que es rígido y que no nos podemos salir, ¿vale? Evidentemente, o sea, si nosotros lo tenemos y lo implantamos como mejora de proceso, mejora de cómo hacemos las cosas, pero intentando tener determinados momentos de flexibilidad, pues es eso lo que tenemos que trabajar, ¿no? Respecto a la disciplina. La disciplina es muy importante, ¿no? Pero yo creo que más que la disciplina, dentro de la disciplina está lo que es el compromiso, ¿no? Yo creo que, yo siempre digo que los directivos no tenemos que motivar a la gente, lo que tenemos que intentar es no demotivarla, ya con eso tenemos un trabajo bastante grande por delante, pero lo que tenemos que hacer es nosotros comprometernos con nuestro equipo para que ellos se puedan comprometer con nosotros, ¿no? Entonces, para mí, más que la disciplina, está el compromiso y la profesionalidad, ¿no? La disciplina es una derivada de eso, ¿no? De la profesionalidad y del compromiso, ¿no? Vale. Edgar nos dice, soy corredor de fondo, hace maratones, la innovación y mejora continua es como vivir saludablemente. Se vuelve en un modo de vida. Totalmente de acuerdo. Edgar, gracias por la puntualización. Y es eso, ¿no? Es algo que continuamente tienes que hacer, ¿no? Bueno, también Cecilia nos pregunta que cómo lidiar con líderes que sufren una especie de trampa de fundador, que hemos hablado antes, y que no quieren cambiar nada, ni aceptar opiniones ni sugerencias, ni quieren cerca gente que le haga sombra. Cecilia, mi respuesta es muy clara siempre que puedas. Huye. Huye de gente así, porque no vas a conseguir construir nada, ¿vale? Entonces, bueno, dentro de tus posibilidades, tú tienes que estar hasta el último minuto que estés en esas empresas dando tu máxima profesionalidad, ¿vale? Siempre, hasta el último minuto. Pero en cuanto puedas, si estás en un entorno donde no puedes construir, intenta aportar valor en otro sitio, ¿no? Vale, nos pregunta Silvia, ¿cómo ven los negocios corporativos manejarlo desde el e-commerce? Bueno, a ver, el e-commerce no es la panacea, sí es cierto que es un canal muy potente de venta, sobre todo en un B2C, en un business consumer. El negocio corporativo, que entiendo lo que tú preguntas, en un B2B, no tiene tanto peso, pero dependiendo del tipo de producto, ¿no? Si estamos hablando de labor de consultoría, de venta de servicios de consultoría, pues evidentemente no, ¿vale? Pero si estamos, Amazon, por ejemplo, tiene la posibilidad de concertar, tiene servicios corporativos, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo en qué producto o en qué servicios preste, el e-commerce puede ser un canal, porque no olvidemos que el e-commerce no es un fin, es un canal. Puede ser un canal interesante o no interesante, ¿no? A ver, también nos pregunta Carlos Alberto, ¿cuál es el impacto del concepto de accountability en este momento, ¿no? Bueno, evidentemente la implicación, ¿no? El compromiso que hemos estado hablando antes, para mí es clave, ¿no? O sea, yo creo que yo siempre digo que yo quiero tener gente comprometida, ¿no? No gente motivada, ¿no? Entonces, cuando tienes gente comprometida, es facilísimo trabajar con ella, facilísimo trabajar con ellos, pero tiene una única salvedad, que tiene que ser recíproco, ¿no? Y normalmente el compromiso primero tiene que venir de los líderes de las organizaciones, tiene que venir de nosotros hacia los que tenemos abajo o alrededor, ¿no? No podemos esperarlo al revés, ¿no? Yo me sorprende mucho cuando algunos empresarios dicen, es que este no se me compromete, le estoy pidiendo que trabaje 12 horas al día, igual que trabajo yo y no quiere. Bueno, a lo mejor que no se lo estás pidiendo siquiera, se lo estás exigiendo y a lo mejor tampoco se lo estás pagando y a lo mejor tampoco se lo estás reconociendo. Entonces, bueno, yo creo que es importante, Carlos, pero que siempre tiene que ser multidireccional, ¿vale? Cecilia nos pregunta qué estrategia podemos aplicar cuando tenemos un líder que sufre la pregunta por los dos lados, Cecilia. Vale, perfecto, contestado. Vale, ¿cómo profundizar el conocimiento del cliente y sus nuevas necesidades? Nos pregunta Leonelo. Mira, Leonelo, yo tengo una estrategia que me suele funcionar, que es escuchar, ¿vale? Ir al cliente y escucharlo. Yo siempre digo que tenemos que tener vocación de ayuda a los clientes, ¿no? Y cuando uno va con esa vocación de ayuda, y no digo, aquí estamos hablando de cliente, pero vocación de ayuda la deberíamos tener a todos los ámbitos, con proveedores, con clientes, con empleados, con compañeros, ¿no? O sea, tener vocación de ayuda, sobre eso nos da para hablar largo, porque yo soy bastante
bueno, que doy bastante caña con eso, ¿no? Entonces, pero sí es cierto que ir a hablar con el cliente, escucharlo, entender cuáles son sus necesidades, qué es lo que le duele al cliente, ¿no? No solamente qué producto quiere comprar o qué servicio, ¿no? Sino realmente entender qué necesidad tiene, ¿no? O sea, yo creo que ahí es donde más podemos profundizar en el cliente, ¿no? Perfecto, nos quedan a ver, un par de preguntas. La gestión de riesgo cobrará mayor vigencia en las empresas y cómo debería manejarse en los entornos boca al cuadrado. Vale, evidentemente la gestión de riesgo, me imagino que Luis Enrique que nos pregunta, pues está en un área de riesgo bueno, y es súper complicado ahora mismo establecer determinados riesgos porque estamos en un momento, como decíamos, de boca al cuadrado que es tan incierto que es muy complejo, ¿no? Pero sí es cierto que nos tenemos que dotar de herramientas, ¿no? Al final tenemos que tomar decisiones, o sea, no podemos paralizarnos porque no tenemos las decisiones idóneas. Lo que tenemos que establecer es, oye, a lo mejor algunos riesgos los tomamos, digamos, como hacer como porcentajes, ¿no? Venga, que un 10% de nuestras decisiones sean de riesgo, que un 70% sean de bajo riesgo y un 20% de riesgo intermedio, ¿no? Entonces, intentar que no todas nuestras decisiones sean de riesgo, ¿no? Sino que lo vayamos haciendo con medida, ¿no? Y la forma dice, bueno, ¿cómo evalúo el riesgo? Bueno, vamos a ponernos, en el caso de que eso nos salga mal, ¿cuánto nos va a costar? ¿O qué daño nos va a causar? ¿Podemos asumirlo? Sí, pues podemos abordarlo. No, pues eso nos hundiría. Pues a lo mejor tenemos que reflexionar un poquito más como eso, porque ahora mismo son momentos complejos, ¿no? Para eso, ¿no? Alfredo nos pregunta, Tolentino, que si la globalización ha llegado a su fin, cuando afirmamos que la globalización es inversa. No afirmo eso, ¿no? O sea, vivimos en un mundo globalizado y pinta que va a seguir siendo globalizado durante bastante tiempo, ¿no? Pero sí es cierto que se están viendo movimientos de globalización inversa, ¿no? Y se está viendo, me imagino que en el Perú tendrán lo mismo que tenemos aquí, bueno, de momentos donde se está intentando, que se está promoviendo que se compren productos, digamos, del país, productos incluso de tu zona a nivel local, y se está intentando traer que la producción sea de aquí, ¿no? Con lo cual sí puede ocurrir que, bueno, que esa inquietud que está surgiendo ahora tímidamente venga para quedarse, ¿no? O sea, el que estemos dispuestos a pagar un poco más por algo que está hecho en nuestro país y no para ahorrarnos X céntimos en otra, ¿no? Vale. Nos pregunta Lupe, y ya si acaso va a ser la última pregunta. ¿Parece que controlar a tu equipo en trabajo remoto ayuda a un buen estilo de liderazgo? Bueno, a ver, cuando uno tiene gente comprometida y tú como líder eres comprometido también, normalmente el que esté en remoto o no esté en remoto no tiene que ser nada diferencial, ¿no? El problema es cuando hemos tenido a la gente que no la tenemos comprometida ni mucho menos motivada, ¿no? Están con nosotros, bueno, porque no tienen más remedio, porque tienen un salario que lleva a su casa y no tienen ni ilusión por el trabajo. El ponerlo en remoto, pues posiblemente no saquemos lo mejor de ellos mismos, ¿no? Pero eso es un problema que no hemos cocinado nosotros solos, ¿no? Si no hemos cultivado antes el que nuestro equipo esté comprometido con nosotros, ¿no? Os agradezco muchísimo las preguntas. Hay más preguntas, pero y me encantaría seguir con vosotros, ¿no? Pero bueno, tengo que terminar, ¿no? Porque para ceñirnos al tiempo, que me gusta ceñirme siempre al tiempo que no determinan, ¿no? Os hago 3 reflexiones finales, si os parece, ¿vale? Son muy breves, ¿vale? Simplemente para irnos con esa pincelada, ¿no? Ya hemos hablado de lo que es la empresa Bambú, ¿no? Una empresa con mucha flexibilidad y con las características del Bambú que hemos extrapolado en un entorno que hemos visto que es súper complejo en el que estamos viviendo, ¿no? Pero sí me gustaría 3 reflexiones que siempre nos van a servir, ¿no? Yo creo que ahora mismo hay 3 claves, ¿no? Uno, tenemos que ser valientes y tener iniciativa, y tenemos que promover que nuestra gente, nuestro equipo, lo sean, que sean valientes y tengan iniciativa. Tenemos que promover que nuestro equipo tenga iniciativa, ¿vale? Tenemos que estar orientados al cliente, como antes preguntaba uno de los asistentes, ¿no? O sea, tenemos que redefinir nuestra propuesta de valor si fuera necesario, pero tenemos que estar totalmente orientados a lo que necesitan nuestros clientes. Y después, muy importante, que antes lo decía, lo de los 4 puntos, ¿no? De conocer, analizar y anticipar e innovar, ¿vale? Para la innovación continua, ¿no? Ese proceso de no creernos que porque hemos establecido algo o hemos diseñado algo ya lo podemos dar por válido, ¿no? Sino continuamente meterlo en un ciclo de innovación continua, ¿no? Esta es la primera reflexión que quería compartir con ustedes. La segunda, esta frase a mí me gusta mucho, ¿no? No existe el mal tiempo, ¿no? Sino una mala elección de ropa,
¿vale? Con lo cual, el entorno no podemos cambiarlo. Está lloviendo, está tronando, está muy bien, eso no podemos cambiarlo. Lo que sí podemos escoger qué ropa nos ponemos, ¿no? Pues eso mismo, trasladado al mundo de las empresas, evidentemente el entorno ahora mismo no podemos cambiarlo, ¿vale? Pero lo que sí podemos escoger cómo nosotros actuamos ante ese entorno, ¿no? Y finalmente, tengan en cuenta que las empresas, al igual que las personas, son lo que son por las decisiones que toman, pero también, y quizá más importante, por las decisiones que no toman. Muchísimas gracias.